Buenos días, hermanos, bendiciones. Acá estamos para hacer el video del estudio bíblico correspondiente a este miércoles. Bendito es el nombre del Señor, que a pesar de todas las cosas que están sucediendo, estamos hablando de un frío tremendo, toda esta pandemia por la que estamos atravesando. Aún así, a pesar de todo, Dios nos da la posibilidad de reunirnos, aunque sea por internet, y poder estudiar de su palabra. Amén. Entonces, bueno, les hacía varios días que estábamos, varios miércoles y domingos también, hablando acerca de la crisis, del periodo de crisis y todo lo que podemos hacer durante este periodo. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de la fe que es necesaria cuando estamos atravesando este periodo. Amén. Entonces, vamos a hablar de lo que nos dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 13. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del mar en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén. Entonces hoy vamos a hablar acerca de cómo, aún en medio de las crisis, podemos tener esperanza si es que caminamos en fe. Oremos primeramente. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres santo, porque, Señor, te damos gracias porque siempre estás ahí para nosotros. Te rogamos, bendito Dios, que nos des sabiduría para este estudio bíblico, que nos des la posibilidad de entender qué nos estás diciendo, bendito Dios, que podamos sembrar tu palabra en nuestros corazones y que podamos hacer cambios en nuestra vida, Señor. Gracias, porque tu palabra es transformadora, bendito Dios. Bendice a mis hermanos que están escuchando o viendo este video. Y permite, Dios mío amado, que ellos puedan también cultivar esa fe tan necesaria para llevar nuestras vidas, bendito Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como cristianos que somos, cuando leemos o escuchamos de hombres de fe, nos da la idea de que son superhéroes, hombres con superpoderes, dotados de dones, de talento, es decir, fuera de lo común, y nos entra en ocasiones un sentimiento de culpa o de frustración que nos hace pensar que nuestras faltas nos sacan del cielo literalmente, es decir, que nosotros no nos podemos ni acercar remotamente a estos hombres de fe, hombres y mujeres de fe que existieron en la antigüedad y que aparecen reflejados en los relatos de la Biblia,
Como les decía, creemos que estas personas son superhéroes y que tienen muchos dones y talentos y que nosotros al lado de ellos somos prácticamente nada. Nos entra un sentimiento de culpa, de frustración, que nos hace pensar precisamente lo que les decía anteriormente, que nosotros no vamos a ser herederos del cielo. A veces esa culpa del pasado o por lo que vamos viviendo en nuestras vidas, esto no nos deja avanzar y nos sentimos que estamos caídos, que estamos en el piso, que estamos en el suelo, en el subsuelo y que no vamos a poder levantarnos más. Nos sentimos a veces muy desanimados, nos sentimos que estamos enfrentando una temporada donde hay mucha ansiedad, nos sentimos deprimidos, solos y muchos de nosotros alejados de nuestra familia. Pero hermanos, vamos a ver hoy qué es lo que realmente vivieron algunos hombres de fe y cómo es que Dios actuó en la vida de cada uno de ellos. Amén. Aquí en estos versículos hablan acerca de Adán. Adán, el que fue formado del polvo, del soplo. Se le dio un soplo, Dios le dio un soplo y tuvo vida. Adán y Dios tenían un compañerismo completamente. Hablaban cara a cara. Sin embargo, Adán desobedeció y tuvo que salir del huerto. Pero fíjense, hermanos, que cuando Adán salió, no salió con las manos vacías. Salió con su cuerpo cubierto de pieles y con una mujer a su lado. ¿Para qué? Para cumplir un mandato de llenar la tierra. Amén. Entonces, imagínense la culpa que tenía Adán por haber desobedecido a Dios, lo siguió el resto de su vida, o bueno, la gran mayoría de su vida. Cuando salió del paraíso fue terrible para él. Él estaba adaptado a un clima ideal, a trabajar en cosas que a él le gustaban. Él tenía todas las condiciones creadas para ser un hombre feliz y tenía todo para proveer a su esposa y a él y poder llevar una vida maravillosa. Sin embargo, la desobediencia lo hicieron vivir una vida totalmente diferente fuera del paraíso. Amén. Pero sin embargo, hermanos, cuando él se sentía caído, Dios lo levantó. Y después de la muerte de su hijo menor, Abel, que todos sabemos que lo asesinó Caín, su propio hermano, después de esto, Dios le dio la posibilidad de tener otro hijo y también tuvo una descendencia. Amén. Y pudo él continuar alabando a nuestro Dios. Es decir, que Dios no lo dejó caído, lo ayudó a levantarse, porque nuestro Dios es un Dios que perdona y un Dios misericordioso y amoroso. Amén. Noé, varón justo como ninguno de ese tiempo, que construyó el arca, donde se salvó él y su familia. Sin embargo, después un día se emborrachó y todos sabemos lo que sucedió. Su hijo Cam vio su desnudez y a causa de la embriaguez de su padre no fue bendecido. Sus hermanos Sem y Jafet sí fueron bendecidos. Entonces Noé estuvo muy triste y probablemente en depresión. Pero hermanos, ¿qué hizo Dios? Lo levantó. En el caso de Abraham, Abraham fue el padre de la fe. Todos conocemos los relatos de Abraham. Él mintió en una ocasión, recuerden, cuando declaró que su esposa, Sara, era su hermana, por temor a qué, a morir, y también tomó como mujer a Agar, la esclava de Sara, a insistencias de ella, y para acelerar el proceso o el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho de tener una descendencia. Todo esto ocasionó problemas con su familia que hoy en día todavía están repercutiendo entre las tribus de Israel, es decir, entre los que viven o los que pertenecen al pueblo de Israel. Hermanos, podemos ver en ese conflicto todo lo que sufrió aquella nación. Sin embargo, cuando él cayó, también tuvo momentos de esperanza. Dios lo levantó, le dio el ánimo, le dio todo lo que le necesitaba. Después le dio un hijo, producto de ese matrimonio, aun cuando Sara tenía 90 años aproximadamente. Este también es un ejemplo de cómo Dios no te deja
caído. Tú te caes por tus errores, por el pecado, y Dios no te deja en el piso siempre y cuando tú quieras levantarte. Amén. Vamos a hablar de otro ejemplo, Moisés. Moisés, el bebé que para salvarlo lo pusieron en una canastra, un hebreo que fue criado en la casa del faraón egipcio, un hebreo que fue llamado el libertador de Israel, al cual también le falló la fe en el tiempo de peregrinaje a la tierra prometida. Él también dejó de obedecer a Dios cuando le dijo, háblale a la roca, y él lo que hizo fue que golpeó a la roca. Amén. Esto trajo consecuencias de tristeza en su corazón. ¿Por qué? Porque él desobedeció. Se sentía que él le había fallado a Dios, que le había fallado al pueblo. Sin embargo, Dios lo ayudó a salir de ese sentimiento de culpa y de esa depresión en la que él se encontraba. Estuvo con él, y la oración y el deseo de Moisés de continuar hacia adelante y de levantarse de ese lugar a donde había caído y de ese descontento, por decirlo de alguna forma, hizo que el Señor lo ayudara a levantarse otra vez y le aumentó su fe. Jacob, que es otro ejemplo, el gemelo de Saúl, hijo de Isaac, fue un joven mañoso, engañador. Le robó la progenitura a su hermano Esaú con engaños y mentiras, y esto lo llevó a estar separado de la familia, de su madre. Tuvo momentos en que se sintió solo, tan lejano de los suyos. Sin embargo, Dios estaba allí con él, no lo dejó solo, aún a pesar de que Jacob había hecho cosas incorrectas. Y Dios lo levantó en los momentos necesarios, en los momentos en que él estaba deprimido, ansioso. Otro ejemplo que nos habla en la Biblia es del Sansón. Sansón, aquel hombre débil con las mujeres, que siempre estuvo jugando al hombre fuerte, hasta que por fin cayó víctima de sus mismas bajas pasiones. Es decir, todos sabemos su historia con Dalila y cómo él desobedeció a Dios estando con una mujer que no era israelita, que era extranjera. Todo lo que sucedió lo sabemos en esa historia. Él, por desobedecer, cayó víctima de una mujer, y Dios, aún a pesar de todo, le dio una nueva oportunidad y lo levantó. Amén. Otro ejemplo de la Biblia, David, el rey escogido por Dios, el hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, se equivocó también. Cuando era joven, se enamoró de Betsabé. Betsabé era una mujer casada, y en un plan que David hizo, a pesar de ser conforme al corazón de Dios, él tenía también un lugar oscuro en su corazón, y hizo que mataran a Urías, el esposo de Betsabé. Producto a ese amor fuera del matrimonio, nació un hijo, y ese hijo murió producto a ese pecado. Ese bebé, él se encerró en un estado de depresión y ansiedad, tenía mucha tristeza, pero Dios no lo dejó solo. Dios lo ayudó a levantarse y a salir de ese bache donde él estaba. Amén. Es decir, hermanos, que Dios no nos deja desamparados, aun a pesar de que nosotros estamos pagando las consecuencias de nuestros errores. Amén. Otro ejemplo tenemos con Pedro. Pedro, aquel que negó a Jesús 3 veces aquella noche triste, aquel que dijo amar al maestro más que a ninguno. Sin embargo, fue entristecido por un tiempo. Cuando Jesús resucita, lo manda a llamar y le muestra su amor incondicional, ese amor que solo Jesús sabe darnos. Lo vuelve a ayudar y le vuelve a ofrecer su mirada tierna y dulce. Pedro fue el discípulo que estuvo dirigiendo la evangelización de la primera iglesia, y todo lo que sabemos durante muchísimo tiempo. Nuestro Señor, a pesar de que él se equivocó, le dio una nueva oportunidad y confiaba en él. Dios lo ayudó a levantarse. Otro ejemplo lo podemos tener también en Pablo. Pablo lo pudiéramos llamar un sicario de la iglesia primitiva, que en aquel entonces promovía la muerte
de todo aquel que declarara a Jesús como su Salvador. Era prácticamente un asesino de cristianos. Pero un día se dio cuenta que él estaba actuando en contra de Dios y cambió su actitud. Su vida cambió de tal manera que todos sabemos que hasta el día de hoy es uno de los más grandes aportadores de la palabra de Dios, de su significado, pero aún todo lo que sucedía pasó por momentos de depresión en la cárcel, momentos de arrepentimiento por todo lo que hizo anteriormente, y Dios le dio una oportunidad. Y a pesar de que él mató a tantos cristianos y seguidores de Jesús, Dios le dio la oportunidad de recapacitar, lo levantó de ese fango, de ese lodo donde estaba, y fue uno de los hombres más grandes seguidores de los pensamientos de Jesucristo. Algunas mujeres como Esther, aquella mujer que gana su posición de reina, quizás creería que ya lo tenía todo, y después de ser la reina tuvo un tiempo de depresión, un tiempo donde se pensaba que su pueblo iba a morir completamente. Todos sabemos esta historia de Esther, que después de que había sido huérfana cuando niña y que la crió su primo Mardoqueo y la ayudó durante toda su vida, se casó, era la reina, era una reina, la reina Esther, todos sabemos esta historia, y tiene que pasar por un proceso de depresión para idear un plan donde su pueblo pudiera ser salvo. Todos sabemos esta historia en la Biblia, la angustia, todo lo que pasó. Y sin embargo, Dios la guió, le dio la sabiduría necesaria para poder llegar a salvar a su pueblo. Todos conocemos a Sara, la esposa de Abraham. Sara, la mujer que dudó de la promesa de Dios, de que sería madre de muchas naciones, y en sus malos momentos, en sus tiempos de crisis y depresión, entregó su esclava a su esposo, a Abraham. Y eso le trajo mucho dolor. Se sintió seguramente culpable por un buen tiempo. Sin embargo, Dios no la abandonó. Dios estaba ahí con ella. Y aunque se había equivocado, Dios la ayudó. Amén. Hermano, estos son algunos de los ejemplos de los grandes hombres y mujeres de la Biblia que se equivocaron y Dios los ayudó a salir de esa equivocación. Se cayeron y Dios los ayudó a levantarse. Solo tenemos que tener la confianza y la seguridad de que Dios está con nosotros y que nosotros, lo único que nos separa de Dios es una oración. Hermano, no te dejes vencer por lo que hayas vivido antes o por lo que vives ahora. No te dejes vencer por la angustia, por la tristeza, por las consecuencias de tus malas decisiones. En periodos de crisis como los que estamos viviendo también nos podemos sentir deprimidos, aún sin haber tenido malas decisiones, porque podemos estar pasando por situaciones adversas, situaciones que nos provocan infelicidad, depresión, pero Dios está ahí contigo. Dios está al alcance de una oración. Amén. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 al 29 dice: pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió a Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie se jacte. Probablemente, hermanos, tú y yo hemos sido insensatos, hemos sido necios, hemos tenido falta de fe, hemos cambiado la voluntad de Dios, quizás hemos sido débiles, hemos dudado de nuestro Señor, hemos dudado del poder de su grandeza durante este tiempo, pero quiero decirte que Dios te escogió. Quizás tú eres aquella persona la que se siente que nadie le ama, que siente en estos momentos que nadie le ama, por la que nadie da nada. Sin embargo, Dios ya lo dio todo por ti. Empieza a caminar en fe. Yo te invito a que empieces a caminar en fe.
crisis por la que estamos pasando. Sigue avanzando. Da quizás pequeños pasos, pero no pares de avanzar. Deja ya ese camino de perdición. Deja ya ese camino de rencor. Deja ya esa amargura, esa tristeza. Empieza a vivir confiando más en Dios. Deja las culpas atrás. Sé libre. Sé libre esta tarde. Sé libre en esta mañana, en esta tarde, en esta noche. Cuando estés viendo este video, sé libre. Si te has sentido culpable por el pasado, si te has sentido que tu fe no te alcanza para esta temporada, es hora de comenzar otra vez. Es un periodo en el que puedes renacer en la fe. Sé libre, confía. Es un día, una buena temporada para continuar adelante, para volver a levantar tu fe. Yo te invito a que oremos. Bendito Dios, Señor, te damos gracias. Señor, guíanos. Guíanos en esta tarde, bendito Dios. Te pedimos perdón si nos hemos equivocado, si hemos cometido errores, si estamos pagando las consecuencias de nuestras malas decisiones. Perdónanos, Señor. Levanta nuestra fe. Ayúdanos a levantarnos de este mundo vacío, bendito Dios. Danos de tu fortaleza, de tu fe, de tu confianza, de tu amor, Dios mío amado. Gracias te damos, bendito Dios, porque sabemos que en medio de las pruebas, de las crisis, tú estás ahí con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, es bueno poder tener este intercambio todas las semanas y es bueno que todos los que amamos a Dios, aún a pesar de habernos equivocado, pidamos perdón y nos agarremos de la fe que Él nos da. La fe, recuerden que la podemos cultivar participando en los estudios bíblicos, participando en los servicios, leyendo la palabra, orando. Y yo les invito, hermanos, a que esta mañana se aferren a esa fe que Dios nos brinda, bendito Dios, a ese amor, a su misericordia, y salgamos de cualquier situación en la que podamos haber caído, porque Dios está siempre con nosotros. Que Dios me los bendiga a todos y Dios mediante nos vemos el día 16. Gracias.